Bueno, hermanos, les damos la bienvenida. Son las 11 de la mañana. Pues estamos en la congregación Casa de Vida. En esta ocasión nos encontramos en Santa María Huehuetoc por el momento. Y pues continuamos con los temas que hemos estado viendo, que hemos estado estudiando de el estudio bíblico de diferentes religiones. Hasta ahorita, ¿recuerdan cuáles ya vimos? Ajá. ¿Cuál diste tú, Majito? Mormones, los santos de los últimos días. Vimos los católicos, vimos los testigos de Jehová. Ahorita vamos a ver la religión judía y ya nada más nos faltan los adventistas, que igual a Majito le va a tocar ya después. Este y sí, en el pasado les he llegado a comentar la importancia de esto. ¿Por qué? Porque nosotros no es pelear, no es pleito. Sino que la intención es el evangelismo, porque nosotros tenemos que saber evangelizar al que sea, al ateo, al agnóstico y al que profese X o Y religión. Tenemos que saber evangelizarlo, porque a nosotros nos va a pedir cuentas Dios, porque ese es un mandato que Jesús nos dio de ir y hacer discípulos. Entonces necesitamos estar preparados para eso, ¿vale? Bueno, entonces en esta ocasión vamos a ver se titula Estudio Bíblico de la religión judía y de la nación actual de Israel. Aquí me falta una L. Ahí está, nadie vio nada. Estudio bíblico de la religión judía y de la nación actual de Israel. Pero como este tema está muy relacionado con las 70 semanas de Daniel, también lo vamos a ver, y también con la profecía de la destrucción del templo, ¿vale? Bueno, entonces aquí hay que entender qué es un judío. Cuando decimos la palabra judío, te puedes referir a una religión, alguien que practica el judaísmo, te puedes referir a una etnia, a una cultura, alguien que desciende del antiguo pueblo de Israel, independientemente de su práctica religiosa. Por ejemplo, hay judíos, hablando de descendencia, que son ateos o agnósticos, o hay judíos que son musulmanes o cristianos o católicos. Pero si te refieres a como religión, hay por ejemplo mexicanos que profesan el judaísmo. Ajá, entonces nos podemos referir a las dos cosas. Ahora, hablando del pueblo de Dios y yéndonos a la palabra, en la palabra leemos en Génesis 12, 1 al 3 el llamamiento de Abraham. Dice la palabra: Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendecido. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esto está en Génesis 12 del 1 al 3. Permítanme tantito. Bueno, perdón, hermanos, fui por mi Biblia que no la tenía a la mano. Entonces vemos que el llamamiento se hizo a Abraham y la promesa se hizo con Abraham. Después Dios le cambió el nombre, ahí como está escrito Abraham, a Abraham, como con H. Ajá. En Génesis 21:5 dice nacimiento de Isaac, porque vamos a hablar de los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob. Dice la palabra en Génesis 21 del 1 al 5: visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham, ahí ya tiene el H, un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho, y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, y le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac su hijo. Recordemos ahí que había una promesa que Sara no creía, porque dijo: ay, ya a mi edad voy a tener este deleite con mi marido. Y le dio risa y le dice a Dios: ¿y por qué te ríes? No, no me reí, que que el otro. Pero sí dijo: no creo, pero pues Dios es Dios, o sea, él puede hacer lo que sea. Entonces Abraham tuvo a su primogénito, que es Isaac. Ahí hay que entender también que es primogénito en su matrimonio con Sara, porque sí, ciertamente antes de Isaac nació Ismael, y él era el hijo de la esclava de Sara. Y son cositas, porque de ahí sale todo el pueblo musulmán, porque los musulmanes defienden que él, y que Isaac no. Pero dentro de la promesa continúa generacionalmente la que Dios dio con Abraham, Isaac y Jacob, no con otras líneas, ¿vale? Entonces ya tenemos a Abraham y a Isaac. Después vemos el nacimiento de Jacob y de Esaú. Estos son los descendientes de Isaac, hijos de Abraham. Abraham engendró a Isaac, e Isaac de 40 años cuando
y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Batuel, arameo, de Padam Aram, hermana de Labán arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová, y le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí, había gemelos en su vientre, y salió el primero rubio, y era todo velludo, como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano trabado su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob, y era Isaac de edad de 70 años cuando ella los dio a luz. Entonces vemos aquí que hay gemelos, que son Jacob y Esaú, y desde antes de que ellos nacieran ya Dios está dando una indicación, una profecía donde el mayor servirá al menor. Y recordemos igual que en Romanos dice, aún no habían nacido y Jehová dijo, a Jacob amé, mas Esaú aborrecí. Y ahí se habla de la presciencia de Dios, que Dios ya sabía cómo van a nacer, cómo iban a ser, y Dios en su soberanía elige quién va a ser el elegido. Y aquí el que va a recibir la promesa va a ser Jacob y no Esaú, aunque Esaú es el primogénito, fue el primero que nació, ¿vale? Entonces aquí vemos que la soberanía de Dios es absoluta y él va eligiendo a las personas que él decide. Por eso eligió a Abraham, a Isaac y a Jacob. Ahora Esaú vende su primogenitura. Dice la palabra, y creciendo los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú, porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Entonces vemos como el papá ama a Esaú, y como la mamá ama a Jacob. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des de comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, he aquí que yo voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él le juró y le vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guiso de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Entonces llega pues el hermano mayor Esaú, y le dice, dame de comer. No pareciera, bueno, ahí lo menciona, pero por el contexto no pareciera que literalmente esté muriendo. Parece que lo dice de manera simbólica, o sea, como que me estoy muriendo de hambre. Dame un taco, pero dame tu primogenitura. Y yo, ¿para qué quiero la primogenitura? Te la doy, pero dame de comer. Entonces, por eso al final dice, así menospreció Esaú la primogenitura. Entonces, el mismo Esaú fue el que la rechazó. Después leemos cuando Jacob obtiene la bendición de Isaac, de su padre. Dice la palabra, aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron quedando sin vista, llamó Esaú a su hijo mayor y le dijo, hijo mío, y él respondió, heme aquí, y le dijo, he aquí que yo soy viejo, no sé el día de mi muerte, toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme caza, y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo y comeré para que yo te bendiga antes de que muera. Y Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú su hijo, y se fue Esaú al campo para buscar la caza que había de traer. Entonces Isaac le dice a Esaú, ya estoy viejito, ya me muero, ya no veo bien, ve a casa algo, haz de comer y ven y te voy a dar la bendición. Pero la mamá estaba oyendo, y recordemos que la mamá quería más a Jacob. Dice, entonces Rebeca habló a Jacob su hijo, diciendo, he aquí yo he oído a tu padre, que hablaba con Esaú tu hermano, diciendo, traerme caza y hazme un guiso para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes de que yo muera. Ahora pues, hijo mío, obedece mi voz en lo que te mando. Ve ahora al ganado y tráeme de allí 2 buenos cabritos de las cabras, y haré de ellos vianda para tu padre, como a él le gusta, y tú las llevarás a tu padre y comerá para que él te bendiga antes de su muerte. Y Jacob dijo a Rebeca su madre, he aquí Esaú mi hermano es hombre velloso, y yo limpio. Quizás me palpará mi padre y me tendrá por burlador y traerá sobre mí maldición y no bendición. O sea, ahí mismo Jacob dice, no mamá, espérate, porque
si él se da cuenta que esto es un engaño, no me va a bendecir y me puede maldecir. Y miren cómo responde la mamá. Y su madre respondió: hijo mío, sea sobre mí tu maldición, solamente obedece mi voz y ve y tráemelos. Entonces la que incitó fue la mamá, porque ahí en Jacob sí dijo: no, mamá, espérate, porque puede salir mal. Y pues él obedeció. Entonces fue a su padre y dijo: padre mío. E Isaac respondió: heme aquí. ¿Quién eres, hijo mío? Y Jacob dijo a su padre: yo soy Esaú. Ahí ya está haciéndose pasar por Esaú. Tu primogénito. He hecho como me dijiste. Levántate ahora y siéntate y come de mi casa para que me bendigas. Entonces Isaac dijo a su hijo: ¿cómo es que la hallaste tan pronto, hijo mío? Y él respondió: porque Jehová tu Dios hizo que la encontrase delante de mí. E Isaac dijo a Jacob: acércate ahora y te palparé, hijo mío, porque si eres, para ver si eres mi hijo Esaú o no. Porque desde ahí él ya sospechaba por la voz, obviamente. Y se acercó Jacob a su padre Isaac, quien le palpó y dijo: la voz es la voz de Jacob, pero las manos y las manos de Esaú. Y no le conoció porque sus manos eran vellosas como las manos de Esaú. Y le bendijo y dijo: ¿eres tú mi hijo Esaú? Y Jacob respondió: yo soy. Dijo también: acércamela y comeré la casa de mi hijo para que yo te bendiga. Y Jacob se la acercó. E Isaac comió y le trajo también vino y bebió. Y le dijo Isaac su padre: acércate ahora y bésame, hijo mío. Y Jacob se acercó y le besó, y olió Isaac el olor de sus vestidos, y le bendijo diciendo, y esta es la bendición que el padre le dio: mira el olor de mi hijo como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios pues te dé del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra y abundancia de trigo y de mosto. Sírvante pueblos y naciones se inclinen a ti. Sé señor de tus hermanos y se inclinarán a ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. Entonces ya le dio Isaac la bendición a Jacob. Y recordemos que después de eso, pues Esaú se molestó. Su mamá le dijo: no, pues mejor vete de aquí, vete allá con Labán, y allá vas a encontrar mujer también. Y ahí lo tuvieron trabajando 14 años para que le dieran a la mujer que quería. Bueno, le dieron a la hermana mayor primero y luego ya le dieron a la mujer que él quería. Cuando él ya viene de regreso para encontrarse otra vez con su hermano y con su familia, hay un acontecimiento importante. Jacob lucha con el ángel en Peliel, dice la palabra: y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas, porque le dieron a la mayor y a la menor, y sus 11 hijos, y pasó el vado de Jacob. Las tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todos los que tenía. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. O sea, no hay mucho contexto, se iban pasando y solo dice: y un varón luchó con Jacob. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y le desconyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame, porque raya el alba. Entonces van pasando, Jacob se encuentra con un varón y pelea con el varón. El varón, que ahorita no está identificado, toca el muslo de Jacob y se lo disloca. Para que, oye, ya te disloqué. Y ni aún así dejó de pelear con él. Y le dice el varón: ya estuvo, porque ya va a salir el alba. Y él le contesta, Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él le respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel. Y aquí vemos de dónde viene la palabra Israel. Jacob recibió ese nombre por este varón, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Entonces aquí Jacob está diciendo: yo luché contra Dios, pero como sabemos, y dice vi cara a cara, pero como sabemos que la palabra no se contradice, y dice la palabra que nadie ha visto el rostro de Dios, este varón era Jesús, o en ese entonces conocido como el ángel de Jehová. Peleó contra Jesús y Jesús lo bendijo, y fue el que le cambió el nombre de Jacob a Israel. Por eso de aquí viene la palabra de la nación de Israel y las tribus de Israel. Ahora, el pueblo de Dios son los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob, que Jacob también se llama Israel. Son los patriarcas del judaísmo, del cristianismo y del islam, porque las 3 religiones los toman como el origen de su religión. Figura central en la historia del pueblo judío. Abraham fue el padre de Isaac, quien a su vez fue el padre de Jacob. Dios hizo un pacto con Abraham para bendecir su posteridad, y las promesas se renovaron con Isaac y con Jacob. Entonces ellos 3 son los patriarcas, pero recordemos que Jacob es lo mismo que Israel, tiene ambos nombres. Y vemos la genealogía de las 12 tribus de Israel.
En las 12 tribus, Jacob como tuvo 4 mujeres y de ellas diferentes hijos, de aquí salen esos 12 hijos que son las 12 tribus de Israel. De interés para nosotros obviamente es la tribu de Judá, porque de esta tribu es de donde viene la descendencia de Jesús, ¿vale? Y también de interés es que muchas veces en la tribu de José no se usa el nombre de José, sino de los 2 hijos que a su vez tuvo José. Por eso luego hay esa como discrepancia, pero en sí, cuando se mencionan las 12 tribus, como a la tribu de Leví no le tocó tierra, y la tribu de Leví está dispersada entre las demás tribus porque ellos eran sacerdotes, digamos que quedan 11. Por eso de José mejor tomaron los nombres de sus 2 hijos para que volvieran a ser 12. O sea, es la única mención. Ahora, para ubicarnos geográficamente de dónde vamos a hablar, nos ubicamos en qué zona estamos, que estamos en esta zona. Digamos que hacemos zoom y nos acercamos más. Y hacemos zoom y nos acercamos más. Y esta es la zona de interés. Y esa, bueno, ahí recordando de manera breve, están las 12 tribus, José el soñador tiene sueños donde pues él iba a ser el mero mero y todos iban a inclinar a él. Y sus hermanos no les parece, sus hermanos lo venden de esclavo, pobrecito José, pues le duele mucho, y se lo llevan de esclavo a Egipto. Pasan varias cosas donde lo inculpan, lo meten a la cárcel, pero él halla gracia ante Dios y halla gracia ante los hombres, específicamente ante el faraón. Entonces el faraón le dice, no, pues tú tienes mucha sabiduría, tú interpretas sueños, te voy a hacer el número 2 en Egipto, solo por debajo de mí. Le da ropa nueva, le da un anillo que representa el poder, y ya es el número 2 en todo Egipto. Hay una hambruna que él profetizó, él interpretó de un sueño, y esa hambruna obliga a su padre y a sus hermanos a acercarse a Egipto por alimento. Y ahí José los ve, y hermanos, y ya pasan cositas, pero lo recibe bonito a pesar de que lo vendieron y los abraza y todo bien. Entonces ellos son recibidos bien en Egipto, porque José pues es el mero amigo del faraón y ellos son la familia de José. Entonces esa familia, esas 12 tribus son súper bien recibidos. Pero José muere, el faraón muere, vienen faraones nuevos y dicen, ¿y estos qué? Ya son muchos, vamos a hacerlos esclavos. Entonces de tener un buen lugar pasan a ser esclavos. Y ahí es cuando llega Moisés para liberarlos. Salen del lugar con todas las plagas, se abre el mar, Dios los va acompañando en el desierto, se portan mal, Dios dice, saben que esta generación está muy perversa, ustedes no entran, entra la que sigue. Moisés por pegarle mal a una piedra igual ya no entra, pero al final llegan, tienen que pelear para vencer a las naciones que ya estaban ahí, a la gente mala, y al final ganan porque Dios les da la victoria. Y ya cuando están ahí se hace una repartición de tierra, que es la que vemos acá. Los 2 hijos de José son Manasés y Efraín. En lugar de José están esas 2, y aquí no vemos nada de Leví, por lo que comentamos que a Leví no se le dio una tierra, sino que ellos eran sacerdotes y vivían en todo, pero a favor de ellos es que ellos los mantenían las demás tribus, ellos no tenían que chambear, solo se dedicaban a pura cosa de Dios. Entonces José y Faraón en Egipto, las 12 tribus. Luego pasan a ser esclavos, Moisés y Josué, que es el que al final los lleva, y llegan a la tierra prometida y se da la repartición. Entonces, originalmente la repartición de la tierra fue esa, ¿vale? Después, ¿qué pasa? Aquí era lo que les decía de los 2 hijos de José, en lugar de José, la tribu de Leví, que no le dieron territorio, y ellos servían como sacerdotes. Y aquí vemos una línea genealógica desde Abraham hasta Jesucristo, donde vemos que pasa por Abraham, Isaac, Jacob, Judá, porque de ahí viene la tribu, Farasés, Esrom, Aram, Amanibab, Nazón. Salomón es otro Salomón del famoso, es otro Salomón. Boz con Ruth, ese nos suena. Obed, Isaías, David con Betsabé, sí es el Salomón hijo de David. Roboam, el que hizo que se dividiera el reino. Abdías, Aseas, Josafat, Matam, Jacob, José, hasta llegar a Jesucristo. Esa es la línea genealógica de Jesús. Ahora, por ejemplo, los judíos, por ejemplo, como es el tema que estamos tratando, uno de los argumentos que dan para decir que Jesús no es el Mesías es decir que él no es hijo de José. Los judíos creen que Jesús es hijo de un adulterio que María tuvo con un soldado romano que le llamaban Pantera. Y la otra es que nosotros como cristianos que decimos es hijo del Espíritu Santo, es hijo de Dios, te aplican la misma, entonces no es hijo de José, pero ahí aplica la misma palabra, cuando Dios dice serán una sola carne, hay un versículo que dice serán un solo espíritu, cuando hay un hombre y una mujer que se casan, ya son como si fueran una sola persona, y ya no es como que tus cosas y mis cosas, o tus borregos y mis borregos, sino ya todo es de los dos, porque ya somos una misma persona. Entonces, aunque
en cuanto a que haya relación marital entre María y José, sí, de ahí no salió Jesús, pero por el simple hecho de estar casados y María, digamos, ya ser parte de José, al nacer un hijo de María que es parte de José, se toma como tal como hijo de José. Igual la obviedad es, María cuando se casa, ¿a qué tribu pertenece? Pasa a formar parte de la tribu del marido, no de en la que estaba. Es como nosotros cuando, bueno, aquí no, pero en Estados Unidos más que le ponen el apellido a la mujer, algo así, o sea, si ya te casaste ya son uno, y si naciera un hijo aunque tú no tuviste que ver ahí y fuera obra de Dios, es tu hijo y es heredero de ti. Entonces se preserva esa línea genealógica. Ahora, el pueblo de Dios cuando Salomón reinaba, más o menos era este territorio que es prácticamente igual a la repartición. Pero recordemos que cuando Roboam, hijo de Salomón, llegó al reino, él exigió demasiados impuestos y eso hizo que hubiera un descontento de la mayoría de las tribus y causó una división del reino, el reino del norte Israel y el reino de Sur Judá. En el reino del norte se fueron todas estas tribus, que eran 10, Rubén, Simeón, Dan, Neftalí, Gad, Aser, Isaacar, Nabulón, José, y aquí ponemos Leví chiquito en paréntesis, porque dijimos que Leví está repartida en todas. Mientras que en la tribu del sur quedó nada más Judá, Benjamín y también Leví, porque dijimos que está repartida en todas. Así se hizo la división. Roboam se quedó a reinar en Judá y Jeroboam fue al que levantaron como rey de Israel. Y ya se hicieron como dos reinos separados y cada quien tuvo sus reyes, buenos y malos, en su inmensa mayoría malos. Después de estas situaciones, como la mayoría eran malos, Dios trajo juicio contra las dos naciones, porque es lo que vemos Dios siempre, si te portas mal te va a traer juicio, aquí hablando en este contexto. En el año 722 el imperio asirio destruyó el reino del norte, el reino de Israel, y en el año se me fue el dedo. Y en el siglo VI, Babilonia destruyó el reino de Judá. Primero cayó Israel y después cayó Judá. Recordemos que antes de Cristo es al revés, digamos que es 10 antes de Cristo, 9 antes de Cristo, 8 antes de Cristo, así hasta llegar a Cristo, y luego 1, 2, 3, como nosotros contamos hacia adelante, ahí se contaba hacia atrás. Entonces, a mayor número es más antiguo. Entonces, primero cae el reino del norte y luego cae el reino del sur. Dice, los asirios tienen una política de deportar a las poblaciones conquistadas y mezclar a la gente para destruir su identidad nacional. Por eso a estas 10 tribus les llegan a llamar las 10 tribus perdidas, porque esas 10 tribus se mimetizaron con los asirios hasta el grado que se perdió su identidad, ya no sabías si aún había siquiera o quiénes eran los que aún eran descendientes, porque era una táctica que los asirios tenían para acabar con la identidad de un pueblo. Entonces esas tribus fueron dispersadas y se llama las tribus perdidas, porque así que digas, no, pues sí se conservaron en este lugar, no. Digamos que esas tribus se perdieron, se mimetizaron con el resto de la población. Y en Babilonia no pasó así. Cuando Babilonia conquistó a Judá, ellos fueron cautivos y fueron llevados a Babilonia, pero su identidad no se perdió. Recordemos que Nabucodonosor tenía en buena opinión a Daniel y compañía, a Sadrach, Isaac, Abed-Nego, porque decía, mira, varones sabios, varones entendidos, que esto y que lo otro, comen puras semillitas. Entonces ahí no hicieron que se perdiera su identidad, sino que sí se conservaron. Después dijimos que el reino del sur fue conquistado por Babilonia, y esto era lo que Babilonia reinaba en ese entonces, pues era todo. Y los asirios no se quedaron ahí, sino que se llevaron pues la población que conquistaron. Pero después de esto, el imperio medo-persa conquistó al imperio babilónico. Recordarán que fueron precisamente los persas los que le dieron permiso, Ciro el Grande le dio permiso a los judíos de regresar a su pueblo, porque fueron los persas que le ganaron a los babilonios. Y ahora ya el pueblo de Dios no estaba bajo control babilonio, sino ya bajo control persa. Y ya bajo control persa, el emperador Ciro el Grande permite que el pueblo regrese a Judá. Para el tiempo del regreso de las tribus de Judá, Benjamín y Leví de Babilonia a Judá, las 10 tribus del norte ya estaban dispersas y en gran parte asimiladas entre las naciones. O sea, digamos que esas 10 tribus ya se habían perdido. Ya nada más quedaban poquitos de Leví, Judá y Benjamín. La provincia de Judá o Judea, sus habitantes eran en su mayoría de la tribu de Judá, Benjamín y Leví. Pasaron a ser llamados judíos. Aquí es donde se empieza a usar el nombre de judíos, por la tribu de Judá, ¿vale? Y esta nueva zona, que es lo que quedó,
se llamaba Judá o Judea. Dice, aunque el término Israel siguió usándose para referirse a todo el pueblo de Dios, las 12 tribus, Judá o Judea fue el nombre del territorio geográfico y de la identidad política de ese entonces. Entonces, de todo lo que era, al final ya nada más les dejaron ese trocito. Ese era Judea y Judá. Entonces todo esto pasó con los persas. En la historia después llegó un emperador que es Alejandro Magno, que venció a los persas y ahora Judá pasó a ser propiedad de Alejandro Magno. Después Alejandro Magno se murió y llegaron unos que se llamaban los Ptolomeos. Y ahí también estaba Judá a servicio de ellos. O sea, digamos que Judá era conquistado por uno, y luego era conquistado por otro, y ahora era conquistado por otro. Digamos aquí nosotros que nos gobierna, no sé, el PRI, luego nos gobierna el PAN, luego nos gobierna Morena, pero seguimos bajo un gobierno, pero en este caso es conquista. Entonces eran los persas, luego te gobierna Alejandro Magno, luego te gobiernan los Ptolomeos, luego te gobiernan otros que se llaman Seleucidas. Y aquí es el tiempo que pasó de cada uno. Y después hubo un pequeño periodo donde sí fueron independientes, se levantaron en armas y fueron libres casi 100 años. Pero después de esa breve libertad llegó el Imperio Romano en el año 63 a.C. y conquistó otra vez a Jerusalén. O sea, casi siempre estuvo bajo yugo de otro imperio. Ya estando bajo el Imperio Romano, y de Cristo en adelante, ya contando los años normales, la crucifixión de Cristo se dio entre el año 30 y 33, porque dependiendo de los historiadores puede variar el año. La mayoría creemos que es el año 33 de manera cultural, pero históricamente es mucho más correcto decir que la crucifixión fue en el año 30. Después de que Jesús fue crucificado, pasó una situación que se llamó guerra judeo-romana, donde los judíos se levantaron contra los romanos, por diferentes motivos, porque les cobraban muchos impuestos, porque mataban judíos, y se hizo esa guerra. Pero esta guerra trajo como consecuencia la caída de Jerusalén y del segundo templo, que es lo que Jesús predijo, que más adelante lo vamos a ver. Y eso es sabido por todos, que en el año 70 el segundo templo y toda Judea cayó a manos de los romanos y a manos de Vespasiano y de su hijo Tito, que ahorita más adelante lo vamos a mencionar porque él es importante. Y más de 1 millón de judíos murieron, muchos fueron tomados esclavos y muchos salieron de ahí. Entonces, ya que Roma destruye el segundo templo y destruye Judea, digamos que se perdió todo para los judíos, su identidad nacional se perdió, su templo se perdió, y esto provocó que hubiera un cambio muy importante. Muchos fueron capturados y vendidos como esclavos, y se produjo la diáspora. Diáspora quiere decir dispersión, que huyen del lugar de las comunidades judías. Sin el templo se terminó el sistema de sacrificios y el sacerdocio, y el liderazgo pasó a ser de los rabinos, y las regiones se centró en las sinagogas, la ley escrita y la oral. Entonces ya no hay templo, ya no hay sacrificios, ya no hay sacerdotes. ¿Qué queda? Los rabinos. Los rabinos son como maestros, pero no son propiamente sacerdotes. Y pues ya se dispersaron, y digamos así como estamos nosotros poquitos, se reunían poquitos y pues se daban enseñanzas, pero ya solo así pudo sobrevivir el judaísmo. Pero todo esto, recordemos, fue precisamente porque hubo un nuevo pacto, y el pacto anterior con el pueblo judío terminó, en el sentido de que ya no iba a haber sacrificios, y Jesús ya había dado el sacrificio definitivo. Y todo el Antiguo Testamento habla de la llegada del Mesías. Ese iba a ser un antes y un después. Un antes y un después. Entonces, ya al cumplirse todo esto, viene juicio contra el pueblo judío, y pues esto fue lo que pasó. Y de aquí de mucho interés es hablar del tema de las 70 semanas de Daniel. Ya lo han llegado a escuchar, y hay pastores que lo interpretan de muchas maneras diferentes. Pero aquí hay una cosa importante. Nosotros al leer la Biblia y al interpretarla lo tenemos que hacer con mucho cuidado, con mucho respeto y con mucho discernimiento. Por eso yo siempre defiendo que si le vas a pedir a Dios algún don, de discernimiento, porque eso te va a llevar a una buena exégesis, que es dejar que la Biblia se interprete por sí sola, no tú meter tus ideas a la fuerza para que la Biblia diga lo que tú quieres que diga, ¿vale? Entonces las 70 semanas de Daniel se encuentran en el libro de Daniel, en el capítulo 9, y están del versículo 24 al 27, y lo vamos a analizar porque está de hecho bastante entendible. Dice la palabra: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, y expiar la inequidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Aquí, por ejemplo, hay que ir desmenuzando. 70 semanas, una semana pues tiene 7 días, y aquí cada día se va a tomar como un año.
¿Para qué? 70 semanas, ¿para qué? Para terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer la justicia perdurable, sellar visión y sellar la profecía. O sea, es algo importantísimo lo que va a pasar al final de esas 70 semanas. Y aquí muy importante, ungir al santo de los santos. Si a ti como cristiano te preguntan quién es el santo de los santos, Jesucristo. Él es el santo de los santos. Continúa. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén, te está diciendo desde cuándo vas a empezar a contar. Dice, desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén. Otra vez, fue Ciro el Grande el que dio la orden para restaurar y edificar Jerusalén. Si uno sabe en qué año pasó eso, de ahí es de donde empiezas a contar y ves cómo la profecía se cumple exactamente. Dice César Vidal, matemáticamente, se cumple todo matemáticamente. Hasta el Mesías príncipe. ¿Quién es el Mesías? Jesucristo, Él es nuestro Mesías. Y es príncipe, sí, el príncipe de paz. Habrá 7 semanas y 62 semanas. 7 y 62 son 69, entonces aquí está hablando de 69 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos, y después de las 62 semanas, es decir, después de estas más estas, primero son 7 y luego 62, son 69, luego dice, después de las 62 semanas, lo tomaríamos como después de estas, que van después de estas. ¿Se quitará la vida al Mesías? Pregunta, ¿se le quitó la vida al Mesías? A nuestro Mesías, sí. Mas no por sí, no se la quitó él. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. ¿Qué entendemos ahí? Muere el Mesías y va a venir un príncipe a destruir el templo y la ciudad. Wow, dices, no inventes, a ver, ¿qué más? Su fin será con inundación, hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Se cesó el sacrificio con el sacrificio de Jesús? Sí, porque ya nosotros ya no sacrificamos nada, y aparte ya no hay templo, aunque los judíos quisieran, no pueden. Sí cesó. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Eso último ahorita lo vamos a analizar. Estas son las 70 semanas de Daniel, y ese es el trozo a analizar. Ok, entonces si 70 semanas, sabiendo que cada semana son 7 días y un día equivale a un año, lo que tendríamos que hacer es hacer multiplicar. Primero, como veíamos, dice 7 semanas y 62 semanas. Entonces son 7 semanas más 62 semanas, son 69 semanas. ¿Estamos de acuerdo? Y lo multiplicamos por 7, son 483. Y lo tomaríamos como años porque un día es un año. Entonces ya tenemos el número que la palabra nos está diciendo. 483 años. ¿De dónde empiezo a contar? Dice, desde que se dio la orden de la restauración del templo. En el año 457 a.C., y esto está en el capítulo de Esdras, capítulo 7, se da la orden de la restauración del templo por rey Ciro el Grande, que es el rey persa del que les hablé hace rato. Entonces ya tenemos la cantidad de años y ya tenemos a partir de qué momento empezar a contar. Entonces, si yo a 483 le resto 457, me da un resultado de 26. Entonces, en el 457 antes de Cristo, yo le sumo 483 años, que digamos, como dijimos, antes de Cristo se resta. 457, 456, y me estoy acercando a Cristo, 455, 454. Entonces, cuando yo aplico este número, me da un valor positivo de 26, o sea, 26 después de Cristo. Pregunta, ¿qué pasó el 26 después de Cristo? En el año 15 de Tiberio. Vamos a Lucas 3, 1 al 6. Lucas 3, del 1 al 6. ¿Ya estamos? Lucas 3, del 1 al 6. ¿Ya estamos? Ok. Dice la palabra, en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes, tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Iturea, y de la provincia de Tracónite, y Lisanias, tetrarca de Abilinia, y siendo sumos sacerdotes Anás, Caifás, y vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto.
Y él fue por toda la región contigua de Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados, como está escrito en el libro de la palabra del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezca su senda, todo valle se rellenará y se bajará todo monte y callado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. Ok, entonces aquí vemos que es el llamado para Juan el Bautista, y ahora vamos al 21 y 22 de ese mismo. 21 y 22. Dice: el bautismo de Jesús. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y vino una voz en el cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Amén. Entonces, ¿qué pasó en el año 15 de Tiberio? Como acabamos de leer, en el año 26 después de Cristo, apareció el Mesías. En ese año apareció el Mesías. Entonces vemos que la profecía se cumple, donde dice, desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, hasta el Mesías, dice, desde que dan la orden para la restauración, a la llegada del Mesías, habrá 7 semanas y 62 semanas, o sea, 7 más 62, 69, la cuenta que hicimos. Y sí, en el año 26 exactamente aparece el Mesías, nuestro Mesías, que es Jesucristo. Y dices, no inventes. Y esas son cositas como que te afirman tu fe, que dices, no inventes. Hay historiadores ateos o agnósticos que dicen, no, esa profecía se escribió después de que Jesús apareciera y la hicieron coincidir a la perfección, porque es imposible que, pues es Dios, y eso es lo que evidencia que Dios es Dios, porque Él profetiza y su profecía se cumple. Y sí, así se cumplió exactamente. Ahora, en la última semana, dice la palabra, se le quitará la vida al Mesías, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Sí. Vale, entonces dice, en la última semana se le quitará la vida al Mesías y el pueblo de un príncipe ha de venir a destruir la ciudad y el santuario. Entonces, ya estoy en la semana 26. Dice, en la última semana se le quitará la vida. Dice a la mitad de la última semana. Si yo tengo 26 y le sumo media semana, que son 3.5, pues me da 29.5, redondeando, pues, ¿cómo les diré? Como que cuando inicien el 2025, pues ya iniciando enero ya tomas que todo el año es 2025, entonces ese 29.5 se toma como 30. ¿Qué pasó en el año 30? Jesús es crucificado y cesa el sacrificio. Entonces vamos viendo como la palabra dice, después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe ha de venir a destruir la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana cesará el sacrificio y la ofrenda, que es ahorita la suma que hicimos, ya estamos en el año 30. Después de que Jesús es sacrificado, los judíos sí siguieron dando sacrificios y dando ofrendas, pero esos ya no tenían ningún valor para Dios, porque en cuanto Cristo da su vida y el velo se rasga, para Dios ya no es necesario ningún sacrificio ni ninguna ofrenda, Dios ya lo cubrió todo. Entonces, tal cual, en el año 30, así pasó, en el año 30 se produjo todo esto. Y ahorita estamos ahí. Lo que falta es ese príncipe que ha de venir y que ha de destruir el templo. Es ahorita lo que falta y es ahorita lo que vamos a ver. Entonces, aquí es de mucho interés y es como vemos todo se cruza en la Biblia, por eso eso se llama referencia cruzada. Y no hay ningún otro libro en la humanidad que tenga más referencias cruzadas que la Biblia, porque está hablando de lo mismo. Ahora vamos cuando Jesús está profetizando precisamente ese hecho, la caída y la destrucción del templo. Lo leemos en Lucas 21 al 5. Lo pueden leer en su Biblia o me van siguiendo acá como ustedes gusten. Dice la palabra, Jesús predice la destrucción del templo. Y aquí hay referencias cruzadas. Esto mismo que vamos a leer en Lucas está en Mateo 24 y en Marcos 13. Nada más que lo tomamos de Lucas porque Lucas es más claro. Recordemos que Lucas, su evangelio y el libro de los Hechos no iba dirigido a judíos, sino a gentiles. Por eso para nosotros es mucho más entendible. Dice, y a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo, en cuanto a estas cosas que veis,
días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Están los discípulos con Jesús en el templo y los discípulos le dicen a Jesús, mira Jesús, qué bonito templo tenemos. Y Jesús les contesta, de cierto les digo, va a llegar un día donde no quedará piedra sobre piedra. Y ahí hay que ubicarnos. ¿De qué está hablando Jesús? Pues del templo. ¿Qué acaba de decir? Que el templo va a caer, no va a quedar piedra sobre piedra. Continúa diciendo señales antes del fin. Seguimos en el contexto. ¿Fin de qué? ¿De qué estamos hablando? Del templo. Dice, y le preguntaron diciendo, maestro, ¿cuándo será esto? ¿Esto qué? La caída del templo, pues es de lo que estamos hablando. ¿Y qué señales habrá cuando estas cosas estén por suceder? Él entonces dijo, mirad que no sean engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos, y cuando oigáis de guerras y sedaciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. ¿El fin de qué? Aquí yo puse un paréntesis, después del fin dice, del sistema judío y del templo, porque de eso estamos hablando. No estamos hablando hasta el momento de ninguna otra cosa. Después dice, entonces les dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos en diferentes lugares, hambres y pestilencias, y habrá terror y gran señal del cielo. Pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán, y los entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes, ante gobernadores por causa de mi nombre. Hasta aquí. Se levantará nación contra nación. Se levantó Roma, se levantó ¿contra quién? Contra Judá. Y había de todos modos otros pleitos porque Roma tenía otras peleas con otras naciones al mismo tiempo. Dice, por todas estas cosas les echarán mano y los perseguirán. Pregunta, ¿eso le pasó a los discípulos? Sí, les echaron mano, los llevaron a la sinagoga, los judíos los perseguían, les prohibían hablar, los metían en la cárcel. Por causa de mi nombre, esto será ocasión para dar testimonio. Proponed en vuestro corazón no pensar antes cómo habéis de responder vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrá resistir ni contradecir todos los que se les opongan. Mas seréis entregados aún por vuestros padres, por sus hermanos, parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Pero ni un cabello de vuestras cabezas perecerá, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Entonces, si lo asociamos a la persecución que sufrieron los apóstoles y los primeros cristianos, sí, así fue, así pasó. Dice, por cuanto veréis a Jerusalén rodeada de ejércitos, esto lo dice Lucas, y es muy diferente, por ejemplo, a lo que dice Mateo. ¿Por qué? Porque Mateo no estaba originalmente dirigido a gentiles, pero Lucas sí. Por eso, si yo hablo con un judío, puedo hablar de una manera que un gentil no puede entender. Y si yo hablo con un gentil, tengo que hablar de manera que él me pueda entender lo que yo le quiero decir. Por eso Lucas usa estas palabras, porque le quiere dar a entender al lector gentil a qué se está refiriendo. Dice Lucas, pero cuando veas a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que estén en medio de ella váyanse. Los que estén en los campos no entren en ella. Entonces les está diciendo, miren, qué bonito está el templo, va a caer. Maestro, ¿cuándo va a caer? Antes de que este templo caiga y el sistema judío caiga, ustedes van a escuchar que va a haber pleitos entre naciones. Ustedes van a ser perseguidos, van a ser entregados a jueces y a cárceles por causa de mi nombre. Pero yo estaré con ustedes. Y después dice Jesús, cuando vean Jerusalén rodeada de ejércitos, vámonos, porque esto ya fue. Se llamaban, el templo ya fue. Cuando nosotros leemos esta parte específica en Mateo, vean Mateo cómo lo dice, pero está hablando exactamente de lo mismo. Mateo dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora, y ahí identificamos, y están hablando exactamente de lo mismo, pero Mateo, en lugar de decir ejércitos, dice abominación desoladora. Ya me hace entender Daniel a qué se está refiriendo cuando usa la misma palabra. Esa abominación desoladora era Roma, era el ejército romano, del que habló el profeta Daniel. El que lea entienda. Yo cuando lo leí eso por primera vez, yo no entendí, porque yo no soy judío, y ya me puse a investigar. Habla de Daniel 9, y cuando uno lo lee dice, sí es cierto, aquí habla de la abominación desoladora. Pero ¿qué es eso? Decía yo. Pero cuando veo Lucas, y que Lucas es para gentiles, Lucas te lo deja claro. Un ejército que va a rodear a la ciudad. El ejército de la abominación desoladora, y el lugar santísimo es la ciudad del templo. Y queda claro, y ahí te vas despejando dudas. Dice, entonces, los que estén en Judea huyan a los montes. Y aquí decía César Vidal,
a ver Jesús, si ya está rodeado el ejército, como cuando Babilonia rodeó igual, nadie pudo escapar, porque era un cerco del cual no podías escapar. Pero los historiadores dan luz aquí. Hay un historiador que es Flavio Josefo, que él era judío, y él narró todo este acontecimiento. Y él narró que cuando Jerusalén estaba rodeada, hubo un punto donde este ejército fue llamado en Roma. O sea, regrésense porque acá hay otro pleito, nación contra nación. Y tuvieron que regresarse. Entonces los que escucharon la profecía de Jesús se fueron, dijeron, ahora es cuando, y vámonos, se salieron de ahí, porque decían, ya, esto ya fue. Los judíos que no creyeron en Jesús decían, ¿cómo crees? Si este es el templo de Dios, no puede caer. Pero los que sí creyeron en Jesús se fueron, como Jesús les dijo, huyan. Los que estén en Jerusalén, váyanse. Los que estén en el monte, no regresen, no tomen su capa, váyanse. Ya fue. Entonces, entonces vemos cómo la palabra nuevamente volvemos a esta parte donde dicen, por otra semana confirmará el pacto, a la mitad de la semana cesará el sacrificio. Y acá, el pueblo de un príncipe que ha de venir destruir la ciudad y el templo. ¿Estaremos hablando de lo mismo? Obviamente sí estamos hablando de lo mismo. Y después dice el desolador, ese ejército romano es ese desolador. Y vemos cómo todo cuadra a la perfección. Jesús profetiza la destrucción del templo. Seguimos con esto, dice, porque estos son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas, mas hay de las que estén en ciento y de las que crían en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla. Y sí, así fue, esos gentiles, esa abominación desoladora, era el ejército romano. Flavio Josefo narra cosas bien pesadas. Narra que había una mujer que se llamaba María, que era de opulencia, pero como esta guerra duró años, duró al menos 4, porque empezó en el 66 y fue hasta el 70 la caída bien del templo, hubo hambruna, o sea, feo como en Babilonia. ¿Se acordarán cuando leímos que se comían a los hijos? Otra vez. Flavio Josefo platica que esa mujer María, que era de opulencia, tuvo que matar a su hijo y lo asó, y que llegaba el olor del asado, porque en su desesperación ella quería comer. Y sí, cosas muy fuertes. Después leemos, y esto es lo que muchas veces causa confusión, la venida del Hijo del Hombre. Estamos hablando en una misma línea, pero aquí habla unas cosas que llaman la atención. Leemos, entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Mateo, cuando habla exactamente de lo mismo, dice más detallitos. Mateo 24-29 dice, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo. Entonces, cuando uno lee esto, en nuestra humanidad es la segunda venida. Debe de estar hablando de la segunda venida. Pero eso nos pasa porque no nos metemos de lleno a la Biblia, porque si conociéramos bien el Antiguo Testamento y cómo se hacían los juicios contra las naciones que ya pasaron, ubicaríamos de qué se está hablando, pero ahorita lo vamos a ver. Entonces dice, habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Y en la tierra, angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar, de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Si yo leo este último, la segunda venida, es lo natural que vamos a pensar. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestras cabezas porque vuestra redención está cerca. Ahora vamos a analizar esto que está en negrito, con la Biblia. Habrá señales en los cielos, en el sol, en la luna y en las estrellas. El sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo. Esto es una expresión idiomática. Lo vamos a buscar en Isaías 13, del 9 al 11. Decía César Vidal, él es pues él le falta cabellito, ¿no? Aquí, en la coronilla. Y César Vidal daba un ejemplo, decía, cuando yo hacía algo malo, mi mamá me regañaba y decía que le iba a decir a mi papá, y su mamá usaba la expresión de, y se te van a caer los pantalones. O sea, porque le voy a decir a tu papá y del miedo se te van a caer los pantalones. Entonces él decía, eso es una expresión idiomática, o sea, no se le caían los pantalones, es un decir, digamos. O decía, y se te va a caer el cabello del susto, y él decía de broma, se me cayó mucho después, pero en el momento no se me cayó, es una expresión idiomática, es un decir. Y lo vemos con la misma Biblia, Isaías 13, del 9 al 11, dice... Dice, he aquí el día de Jehová viene terrible, y de indignación y ardor de ira,
para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores, por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Esta fue una profecía, y lo ven hasta arriba en el capítulo 13, contra Babilonia. La Babilonia que conquistó a Israel y a Jerusalén. Esa Babilonia ya no existe, esa profecía ya se cumplió, esa Babilonia ya cayó. Y la pregunta es, ¿y se oscureció el sol? ¿Se apagó? ¿Y las estrellas no dieron su luz? No. Entonces, ¿por qué está aquí? Porque es una expresión idiomática. O sea, va a estar tan cañón el juicio que yo voy a traer con ustedes, que es como el sol dejara de brillar y las estrellas se quitaran. O sea, ubicamos que estas expresiones ya se han usado y se habla de juicio de una nación que ya pasó, pero literalmente no se apagó el sol. Ahora vamos ahí mismo en Isaías 34, del 4 al 5. Isaías 34, capítulo 34, del 4 al 5. Aquí vemos otro ejemplo de una expresión idiomática. 34, 4 y 5 dice: y todo el ejército, bueno, hasta arriba dice, la ira de Jehová contra las naciones. Y todo el ejército de los cielos se disolverá, y se enrollarán los cielos como un libro, y caerá todo su ejército como se cae la hoja de la parra, y como se cae de la higuera. Aquí la expresión idiomática es se enrollarán los cielos como un libro. Este es un juicio que igualmente se declaró contra una nación, un juicio que ya pasó, que ya está en el pasado y ya se cumplió. Y ahí la pregunta es, ¿se enrollaron los cielos? Literalmente no, también es una expresión idiomática. Y ahora vamos a Ezequiel 32, 2, 7 y 8. Ezequiel 32, 2. ¿32? 32, 2, leemos primero. Para que ubiquemos aquí el juicio contra quién es. Ezequiel 32, 2, y luego vamos a leer el 7 y el 8. Ezequiel. Dice, aquí es para ubicar a quién es el juicio. Hijo de hombre, levanta endechas sobre Faraón, rey de Egipto, y dile: al leoncillo de naciones eres semejante y eres como el dragón de los mares, pues sacabas tus ríos y enturbiabas las aguas con tus pies y hollabas las riberas. Aquí el juicio es contra Egipto. Y Egipto ya como nación ya no existe, o sea, ese juicio ya se cumplió. Y ahora vamos a leer el 7 y el 8 ahí mismo, de Ezequiel 32, 7 y 8. Dice: y cuando te haya extinguido, cubriré los cielos y haré entenebrecer sus estrellas. El sol cubriré con nublado y la luna no hará resplandecer su luz. Haré entenebrecer todos los astros brillantes del cielo por ti y pondré tinieblas sobre tu tierra, dice Jehová el Señor. Vemos que es un juicio semejante, oscurecer estrellas, luna y sol. Entonces, este es un juicio que ya pasó, es un juicio que ya se cumplió en Egipto. Y vemos que eso literalmente no pasó, porque es una expresión idiomática otra vez. Entonces, ya entendiendo que es una expresión idiomática, vemos que aquí Jesús también está usando una expresión idiomática. O sea, va a estar tan cañón que es como si el sol se oscureciera y la luna no diera su resplandor y las estrellas cayeran del cielo. Así de cañón va a estar el juicio contra ustedes, pero no es literal. Ahora, cuando dice, verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con gran poder y gloria, eso representa el juicio de Dios y lo podemos leer en Isaías 19:2. Vamos a Isaías 19:2. ¿Ya estamos? Isaías 19:2 dice, profecía sobre Egipto, profecía ya cumplida. Desde el 1 dice, profecía sobre Egipto, he aquí que Jehová monta sobre una ligera nube y entra en Egipto. Y los ídolos de Egipto temblarán delante de él, y desfallecerá el corazón de los egipcios dentro de ellos.
levantaré egipcio contra egipcio y cada uno peleará contra su hermano, cada uno contra su prójimo, ciudad contra ciudad y reino contra reino, y el espíritu de Egipto se desvanecerá en medio de él. Ubican la semejanza. Jesús aquí habla de un juicio contra el pueblo judío y dice, yo voy a venir en una nube. Y aquí cuando vemos que Jehová pone juicio sobre Egipto, dice, he aquí Jehová monta sobre una nube ligera y entra en Egipto. Entonces, por eso cuando Jesús dijo eso, es cuando los fariseos dijeron, ¿qué más? Se rasgaron sus vestiduras, ¿qué más queremos escuchar de blasfemia? Y fue cuando lo condenaron, cuando Jesús dijo eso. Porque un judío entendido de la palabra sabe que Jesús está diciendo, yo, Jesús, voy a traer juicio sobre ustedes. Así lo entendieron los judíos, los fariseos, por eso rasgaron su ropa y dijeron, ¿qué más blasfemia queremos? ¿Qué más prueba queremos? Lo acabamos de oír con nuestros oídos, acaba de blasfemar, porque el único que puede venir entre las nubes es Dios. Entonces se capta. En Nahum 1:3 dice que las nubes son el polvo de sus pies, y va de la mano con lo que estamos diciendo. Ahora, predicado el evangelio en todo el mundo, ese no está en Lucas, pero en Mateo sí viene, y recordarán esa parte que decía, se predicará primero el evangelio en todo el mundo y después vendrá el fin. Por eso uno igual lo asocia, no, entonces es cuando ya se predica en todo el mundo la segunda venida. Pero vamos a ver cómo el mismo Nuevo Testamento pone otra postura. Vamos a Colosenses 1:5. Bueno, en sí es el 6, pero leemos desde el 3. ¿Ya estamos? Dice, siempre orando por vosotros damos gracias a Dios Padre nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, la palabra verdadera del Evangelio que ha llegado a vosotros, así como a todo el mundo. Entonces pregunta, si ahí apenas iniciaba la iglesia primitiva, ¿por qué usa esa expresión el apóstol? Ya llegó el evangelio a ustedes como a todo el mundo. No dice como llegará a todo el mundo. Porque aquí lo de interés es que habla del mundo conocido. Porque ya predicando al mundo conocido para ellos, o sea, la zona que circuncida para ellos, ya predicando eso, ya se hace la expansión a todos lados. Por eso usa esa expresión que ya todo el mundo. Y también lo mismo lo vamos a ver en Romanos 1:8. ¿Ya estamos? Dice la palabra, primeramente doy gracias a Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe es divulgada por todo el mundo. Otra vez, vemos que están diciendo que ya la fe se está divulgando en todo el mundo. Y por último, Romanos 10:18. Dice la palabra, pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. ¿Vale? Entonces vemos que cuando se dice será predicado este evangelio a todo el mundo y después vendrá el fin, es el mundo conocido por ellos, las naciones circundantes de ellos. A eso se refiere. Entonces, ya aclarando esos 3 puntos de las señales en el cielo, el Hijo del Hombre en las nubes y el evangelio predicado a todo el mundo, ya no nos va a causar confusión de no, se me hace que está hablando de la segunda venida, porque la misma Biblia nos da luz respecto a esto, ¿vale? Y dice, también les dijo una parábola, mirad la higuera y todos los árboles, cuando ya brotan viéndolos, sabéis que vosotros mismos que el verano está ya cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas de las que les acabo de platicar, sabed que está cerca el reino de Dios. De cierto os digo que no pasará esta generación. ¿Cuál generación? ¿A quién le está hablando? A los apóstoles, o sea, no pasará esta. Porque, por ejemplo, los testigos de Jehová dicen que la generación de 1980 y la generación...
¿En base a qué? Si Jesús está hablando en un contexto de la destrucción del templo con sus discípulos y le dice a sus discípulos, esta generación, no la nuestra, no la de Majito, no la de usted, no la mía, está hablando con ellos, esta generación, hasta que todo esto acontezca. Ahora, en la Biblia una generación dura 40 años, ejemplo, ¿cuánto duró la peregrinación en el desierto? 40 años, y le dijo, esta generación no va a entrar, es lo que dura. Entonces esa es nuestra referencia. No podemos interpretar las cosas en base a nosotros, es lo que la Biblia dice y lo que la Biblia da luz, no nosotros, porque ahorita si hablamos de una generación de ahorita, 80 años bien duramos, pero no, es en base a la palabra. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mirad también por vosotros mismos que vuestro corazón no se cargue de glotonería, embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Velad pues en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar. O sea, si estoy hablando de la segunda venida, ¿cómo me escapo? ¿A dónde me voy? Pero como estamos hablando de la caída del templo, y Jesús les dijo, el que esté, váyase, va en corde, va de acuerdo, dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán, porque sí, los que creyeron en Jesús, como dijimos, sí se fueron, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Entonces, ya para finalizar esta primera parte, se le quitará la vida al Mesías, el pueblo de un príncipe ha de venir, destruirá la ciudad y el santuario, y esta generación lo vendrá. Dijimos que en el 30 ya muere, es sacrificado Jesús, resucita al tercer día, ya con su sacrificio ya haces el sacrificio, ya no necesitamos sacrificar nada. Pero en ese año 30, si yo le sumo lo que dice que es una generación que son 40 años, ¿qué te da? 70. ¿Y cuándo fue la destrucción del templo? En el año 70. Entonces, ¿ves cómo todo es perfectamente armónico? Por eso cuando Dios decía, y les vas a declarar esto en el futuro y sabrán que yo soy Jehová, el Dios. Porque sí, si viene alguien y te profetiza algo muchos años atrás y se cumple tal cual, pues tuvo que ser Dios, no hay de otra. Y tal cual, a la perfección, como decía César Vidal, matemáticamente se cumple la profecía de Daniel, se cumple la profecía de Jesús, tal cual, sin lugar a dudas. Y eso nos va a evitar de echar nuestra imaginación a volar. No, yo digo que a lo mejor y va a haber un pacto con alguien, y va a venir, y es... No, es la Biblia lo que dice, y esta profecía ya está cumplida. Se cumplió, ya ahí no tenemos nosotros que ahí meterle, no, ya se cumplió, y es entenderlo, porque al menos a mí cuando yo veo estas cosas digo, wow, o sea, Dios tal cual dice, tal cual se hace, y eso me reafirma mi fe, porque pues si es Dios, si no, ¿cómo sabría todas esas cosas? Entonces, hasta ahí lo vamos a dejar por el momento, ¿vale? Pero vamos bien, vamos en la 43 de 80, entonces en el de al ratito sí lo acabamos, ¿vale? Entonces ahí ya hablamos de las 70 semanas, de la profecía de la caída del templo que Jesús dio, y ya de ahí nada más vamos a continuar específicamente con Puro Israel, ¿vale? Bueno, pues vamos a dar gracias a Dios por esta primera parte. Padre, te damos gracias, Señor, porque pues permites que escudriñemos tu palabra, Padre, permites que tu palabra se interprete a sí misma, y te damos gracias, Padre, porque pues pones en nosotros ese gusto, esa pasión por buscar la verdad de tu palabra, Señor. Ciertamente pues hay muchas doctrinas que se mueven hoy en día, Señor, pero nosotros nos tenemos que sujetar a la verdad objetiva de tu palabra, Padre. Y pues viendo todo esto complementado con los hechos históricos, gracias a maestros como César Vidal, que es historiador, pues vemos, Señor, que tu palabra es infalible, es precisa en todos los sentidos, y vemos, Señor, ciertamente que tú eres Dios, porque tú profetizas, tú declaras, y esto que tú dices se cumple, Señor. Y te damos la gloria y la honra, Padre. Te pedimos que nos permitas alabar tu bendito y santo nombre, y que podamos continuar con el estudio, Señor, y que todo sea para gloria y honra tuya, Padre. Te pedimos, Señor, y te agradecemos todo esto en el bendito y santo nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Bueno.